Efesios 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Habla acerca de esa gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? En San Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, que mandó a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea en él puede tener esa vida eterna, ¿verdad? Ahora, habla acerca de gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Efesios, Pablo al pueblo de Éfeso. Ahora, la paz con Dios se logra mediante la fe en Cristo. 2 Corintios 5, 17 y 18 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Sin Cristo no podemos ser reconciliados, sin Cristo no podemos llegar a tener esa paz con Dios, ¿verdad? Y nos dio también el ministerio de la reconciliación. Ahora, hay una paz interior en nosotros, y es la comunión con el Espíritu Santo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 2 Corintios 13, 14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la gracia que Cristo nos dio, el Espíritu Santo, el Consolador. Ahora también, Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa paz. Vivimos tranquilos porque sabemos que el mismo Espíritu que está en nosotros, esa paz que Cristo dejó en nosotros, esa paz, ese Espíritu nos da paz a nosotros con Dios. Y nos hace tener esa comunión íntima con Él, ¿verdad? Y produce esa paz. Esa paz. Y el Espíritu Santo es amor, paz, bondad, templanza, gozo, mansedumbre, fe, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces, Romanos 8:16 nos dice, ¿va?, que Él mismo nos da testimonio, el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Pero esa paz también dice que la paz de Dios produce paz con la iglesia y con el prójimo. Esa paz que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos produce esa paz, también dice que produce paz para con la iglesia y con el prójimo. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que tenemos ese ministerio de reconciliarnos, ¿verdad?, con el prójimo, reconciliar a las almas con Cristo y también reconciliarnos nosotros. Pablo, en la carta a los Efesios, les escribió acerca de un problema que había ahí, una desunión entre los gentiles y los judíos. Nosotros podemos leer, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4, permítame. Efesios capítulo 4, todo el capítulo 4 que dice acerca de la unidad en el Espíritu Santo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, el prójimo, necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Del 1 al 4 nos habla acerca de la unidad cristiana. Del 5 al 10 nos está hablando acerca de que tenemos un solo Dios, un Señor, una sola fe y un solo bautismo. La diversidad de dones espirituales en el 11 y el 12. La madurez cristiana del 13 al 16. Y la condición moral de los gentiles, acerca de los que no han aceptado a Cristo, es del 17 al 19. Ahora, nosotros somos enseñados por Cristo desde el 20 hasta el 22. Ahora, somos una nueva criatura, tenemos una nueva vida por el que vivir, del 23 hasta el 32, ¿verdad? Somos una nueva criatura. Pablo les hablaba a este pueblo, Éfeso, ¿verdad? Y su mensaje para este pueblo era acerca de la unidad de los creyentes, porque estaban los judíos que querían judaizar a los gentiles, ¿verdad? Queriéndolos circuncidar y eso, ¿verdad? No había unidad entre ellos mismos. Ahora, no solamente en esto, sino que también, ¿verdad? Nosotros en la iglesia a veces no nos llevamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? Y debemos de unirnos, que el mal de su hermano sea el suyo. Ahora también nosotros tenemos familia, ¿verdad? Tenemos madre, tenemos padre, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos primos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos hijos, tenemos todo. Y también Dios nos ha llamado a estar unidos, a reconciliarnos también con nuestra familia. No podemos estar uno por un lado y el otro por el otro lado.
Si en verdad, como dice Pablo en el